Buenas, mi nombre es Darío Meléndez, estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragua de la materia virtual Tributario 2 y voy a desarrollar el tema de las retenciones como medio de información fiscal en la empresa. Retenciones sobre otras actividades distintas a sueldos y salarios. Según el artículo 1 del decreto número 1808 de las retenciones del impuesto sobre la renta, los pagadores o deudores de los enriquecimientos o ingresos brutos especificados en la ley del impuesto sobre la renta deben practicar la retención del impuesto de renta en el momento del pago o del abono en cuenta y enterarlo en una oficina receptora de fondos nacionales dentro de los plazos, condiciones y normas reglamentarias establecidas en este decreto. Se excluye de esta disposición los pagos efectuados por los gastos de representación, los viáticos y las primas de vivienda. Estas últimas cuando la obligación del patrono de pagarlas en efectivo derive de las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo. Cálculo del porcentaje de retención. Uno de los procedimientos administrativos para recaudar el impuesto sobre la renta es a través de las retenciones en la fuente, es decir, en el momento del pago o del abono en cuenta. En tal sentido, las retenciones se definen como el pago total o parcial del impuesto de renta, que es generado por un determinado enriquecimiento, como por ejemplo los sueldos y salarios, los honorarios profesionales, las ganancias fortuitas, entre otros. Entenderemos como retenciones en la fuente el hecho mediante el cual el pagador o el deudor del enriquecimiento efectúa el cálculo del impuesto de renta y luego lo entera en una oficina receptora de fondos nacionales. Cabe destacar que el Ejecutivo Nacional podrá fijar las tarifas y los porcentajes de retención, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Agentes de retención. Los agentes de retención son aquellas personas naturales o jurídicas designadas por la ley o por la administración tributaria que intervienen en actos u operaciones en los cuales debe efectuarse la retención del impuesto correspondiente. Se constituyen en responsables directos porque si bien no han realizado el hecho imponible, deben encargarse de cumplir las obligaciones atribuidas al contribuyente, es decir, recabar una porción o la totalidad del impuesto ante la Tesorería Nacional. Una vez efectuada la retención, el agente de retención es el único responsable ante la Tesorería Nacional sobre el importe retenido y de no hacer la retención, responderá solidariamente con el contribuyente. Cálculo de la retención del impuesto sobre la renta. A las personas jurídicas o comunidades no domiciliadas en el país, la retención del impuesto de renta se efectuará dentro del ejercicio gravable, en el momento del pago o del abono en cuenta de los enriquecimientos netos acumulados, convertidos a unidades tributarias según los siguientes porcentajes: 15% por un monto hasta de 2.000 unidades tributarias, 22% por 2.000 unidades tributarias hasta por un monto de 3.000 unidades tributarias y 34% por un monto que exceda las 3.000 unidades tributarias. El resultado obtenido de la aplicación de estos porcentajes se multiplica por el valor de la unidad tributaria vigente y el resultado será la cantidad del impuesto que se deberá retener y enterar. Análisis del impuesto sobre la renta diferido. El tratamiento contable que se le da al patrimonio, los ingresos, costos y gastos del contribuyente difiere considerablemente del tratamiento fiscal que la ley tributaria contempla. Esto hace que la utilidad determinada según los principios de contabilidad generalmente aceptados sea diferente a la utilidad determinada según las normas tributarias. El impuesto de renta es uno solo, el cual se aplica sobre las utilidades o rentas del contribuyente. Y al ser diferente la utilidad contable de la utilidad fiscal, se presenta una diferencia en el impuesto de renta. Esta diferencia se conoce como el impuesto de renta diferido. El impuesto de renta diferido debe ser aplicado por las empresas o personas que estén obligadas a llevar contabilidad y que sean contribuyentes del impuesto de renta. Sanciones previstas en el Código Orgánico Tributario. Los ilícitos tributarios son actos o acciones que van contra las normas tributarias. Se prevé una sanción de 10 unidades tributarias por cada declaración que se haya dejado de presentar, el cual se incrementará 10 unidades tributarias más por cada nueva infracción, hasta un máximo de 50 unidades tributarias.
Para el caso de las declaraciones presentadas fuera del plazo previsto en la normativa, la multa será de 5 unidades tributarias, el cual se incrementará 5 unidades tributarias más por cada nueva infracción, hasta un máximo de 25 unidades tributarias, más la sanción prevista por el retraso en el pago de los tributos, es decir, multa del 1% del tributo dejado de cancelar y los intereses moratorios correspondientes.